Revisaremos los principales mecanismos de toxicidad asociados a la exposición a plaguicidas. Bien, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, un plaguicida lo podemos definir como una sustancia o mezcla de la misma, las cuales han sido destinadas para prevenir, controlar o erradicar cualquier plaga, dentro de las cuales se incluyen los vectores que transmiten enfermedades hacia humanos o animales. Este tipo de sustancias son principalmente utilizados en lo que es la agricultura y la ganadería, y dentro del sector salud es utilizada en campañas de erradicación de vectores, y en el hogar pues igual son utilizados para eliminar a estos vectores o algunos animales de ponzoña. A nivel mundial, el uso de los plaguicidas va en aumento. Generalmente esto se asocia con el incremento en lo que es el número poblacional. A mayor población, mayor necesidad de productos agrícolas y de ganadería. Obviamente, estos asociados a incrementar las fuentes de alimentación o productos de materia prima. Eh, en años recientes se ha utilizado mucho la producción libre de plaguicidas con el sello de productos orgánicos. Sin embargo, esta es una nueva tendencia que no va más allá de unas 2 décadas de uso, por lo cual el uso de los plaguicidas realmente es muy diversificado en todo el mundo. Algo que pueden ustedes notar en este mapa en el cual se grafica lo que es el uso de plaguicidas en forma de kilogramos por hectárea de tierra cultivable, demuestra que aquellos países que están en vías de desarrollo, generalmente su economía se basa en la producción agrícola. Por ende, tienden a utilizar más plaguicidas en comparación con aquellos países más industrializados o que tienen la capacidad económica de importar estos productos. En el caso de México, somos considerados como el tercer país que tiene un mayor consumo de estas sustancias. Generalmente se consumen para el uso agrícola o ganadero. Recuerden que la economía de México está basada principalmente en estas actividades, pero también al ser un país subtropical, pues tenemos muchas enfermedades que se transmiten a través de vectores. Por ende, también el uso de plaguicidas, aparte de su utilidad en la agricultura o la ganadería, también se van a emplear para el control de enfermedades transmitidas por vector. Recuerden que al menos aquí en Guerrero, bueno, salvo este año por la pandemia, siempre son puntuales las campañas de abatización en las cuales se regala abate. Son puntuales las campañas de fumigación. Recuerden que somos un país endémico tanto para las enfermedades como es el dengue, el Zika, el chikungunya, las cuales son enfermedades que son transmitidas por vectores. Entonces, para erradicar o disminuir el número de casos, pues también se emplea una gran cantidad de estas sustancias enfocadas principalmente en disminuir el número de vectores, además de su uso que tienen en la agricultura y la ganadería. Como ustedes pueden ver aquí, en este gráfico se representa lo que es la producción de plaguicidas, fertilizantes e insecticidas en años que van desde el 2005 al 2016. Generalmente lo que permanece constante son los plaguicidas, los fertilizantes de tipo nitrogenado. Tenemos una variación en lo que es el uso de fertilizantes fosfatados en función del año, pero si ustedes pueden observar, al menos la tendencia es hacia la alza. Además que
el uso igual de plaguicidas va incrementando en función del tiempo. Esto puede deberse a dos factores: la aparición de enfermedades quizás nuevas en cuestión de enfermedades transmitidas por vector. Recuerden que, por ejemplo, en los años 90, o bueno, quizás algunos de ustedes estaban haciendo, era muy común la enfermedad de dengue, pero poco se tenía de la enfermedad de Zika. Surge esta enfermedad, pues obviamente hay que fumigar más para tratar de disminuir estos vectores. Luego viene una segunda oleada de lo que es el chikungunya, en lo cual igual se vuelve a fumigar para disminuir vectores. Y así, al ser México un país subtropical, pues obviamente se incrementan este tipo de enfermedades. Y una manera para prevenirlas, pues es incrementando los procesos de fumigación, y de esta manera se trata de controlar a lo que es al vector, que es el transmisor de las enfermedades como Zika, chikungunya o dengue. Otra posible explicación del por cual se incrementa el uso de los insecticidas o plaguicidas es por el incremento de mosquitos que ya son resistentes a los plaguicidas que se utilizan de antaño, y se tienen que generar nuevas versiones con mayor toxicidad para estos organismos. O también se ha sugerido que pues el incremento en lo que es la población hace que el Estado o el país, en este caso, se vea obligado a incrementar la producción agrícola y ganadera, y pues esto lo realiza a su vez incrementando el uso de estas sustancias como son plaguicidas o abonos. En función de la incidencia de intoxicaciones por el uso de plaguicidas en México, podemos centralizar aquellos estados que tienen una alta productividad agrícola. Por ejemplo, en el caso de Sinaloa, en el caso de Sonora, son de los dos estados que más producción agrícola y ganadera tienen. Sin embargo, vean esto, aquí tenemos el claro ejemplo en lo que es Sonora, y tenemos a Sinaloa, que si bien ambos son productores de, valga la redundancia, productos agrícolas y ganaderos, en este caso Sinaloa es más afectado por la alta tasa de incidencia de intoxicaciones. A su vez, otros estados como Jalisco, Nayarit, Guerrero, Oaxaca también son productores agrícolas, y también utilizan una gran cantidad de plaguicidas, y también se asocia mucho con la presencia de intoxicaciones asociadas al uso de plaguicidas. Sin embargo, algo que cabe destacar es que muchas veces la intoxicación se ha asociado más con un nivel socioeconómico bajo en comparación con algunos otros estados que producen más eh, alimentos agrícolas. Por ejemplo, en el caso de Sonora, se producen más productos agrícolas en comparación de Guerrero. Sin embargo, las intoxicaciones son más frecuentes en Guerrero en comparación de este otro estado. Y una posible explicación es el hecho de que aquí en Guerrero la mayoría de la producción agrícola es para más que nada para consumo de los mismos agricultores, o venta muy localizada, es decir, se produce simplemente aquí en el estado. Eso implica que quizás en Sonora se utilizan más plaguicidas, pero es más industrializado el uso, es decir, se utilizan quizás algunos tractores que tengan acoplados sistemas de fumigación, mientras que en Guerrero pues se hace manualmente. De esta manera, también el nivel socioeconómico influye mucho sobre si se presenta o no una intoxicación.
Recuerden que si bien estas sustancias son tóxicas, es decir, que van a generar un efecto nocivo a la salud, también pueden ser utilizadas con un rango de seguridad siempre y cuando sean utilizadas de la manera correcta. Y quizás en los estados que vemos marcados con una alta frecuencia en lo que son las intoxicaciones, pues tengan un uso inadecuado de estas sustancias. Generalmente el género masculino es el más afectado. Recuerden que culturalmente la mayor parte de la fuerza laboral del campo de las zonas rurales son hombres, mientras que la mujer queda a cargo de labores del hogar. Quizás por eso se explica o se cree que esa es la razón por la cual hay una mayor intoxicación en lo que es el grupo de varones en comparación con el grupo de mujeres. Por otro lado, en cuestión a la edad, pues vemos que es más frecuente en personas que son del grupo etario de 25 a 44 años en comparación con aquellos que tienen entre 15 a 24 años. Esto puede deberse a que la mayor fuerza laboral se encuentra en la edad de 25 a 44, definiendo fuerza laboral como el número de individuos. O sea, es más frecuente que una persona de esta edad ya se encuentre trabajando en comparación con personas que son menores quizás de 15 años. A su vez, las personas que están entre 15 a 24 años de edad generalmente tienden a tener una educación mayor en comparación con las personas igual en la zona rural que tienen una mayor edad. Recuerden que últimamente el sistema de educación se ha ampliado más, tiene mayor cobertura, por ende zonas rurales donde quizás una persona no sabía leer o escribir porque no había una escuela, ahora ya las personas más jóvenes ya tienen esta oportunidad, puesto que se ha abierto quizás una telesecundaria o una escuela comunitaria. De esta manera, pues ya tienen esa capacidad quizás para leer las instrucciones de cómo se usan los plaguicidas y de esta manera reducir un poco la probabilidad de tener una intoxicación. En relación a lo que es la tasa de incidencia, vemos que se ha mantenido estable. Hubo un pico y ya de ahí comenzó el descenso. Ese descenso en lo que es las intoxicaciones precisamente se debe o se cree que se debe a que se incrementó la capacidad del sistema de educación y de esa manera al proporcionar educación a personas que se dedican a actividades rurales, pues estas tienen mayor capacidad lectora, pueden leer las instrucciones de los plaguicidas y de esta manera disminuir lo que es la incidencia. Ahora, de acuerdo a la tasa de mortalidad por intoxicaciones de plaguicidas, como ustedes pueden ver, a diferencia de la tasa de incidencia, en la cual veíamos un descenso, aquí hubo un incremento y de ahí se mantuvo constante. Este incremento en lo que es la mortalidad se ha asociado al uso de plaguicidas que son un tanto más tóxicos actualmente en comparación con los de antaño. Esto ocurre principalmente porque la industria se ve obligada, por así decirlo, a generar plaguicidas un poco más tóxicos porque algunas plagas, ya sean insectos, hongos y demás, son capaces de generar resistencia a algunos plaguicidas. Por ende, se requiere de plaguicidas que tengan un potencial tóxico mayor y obviamente si una persona se encuentra expuesta a estas sustancias, tiene un mayor riesgo de presentar un desenlace fatal asociado a una intoxicación. También se cree que este incremento en lo que es la tasa de mortalidad se debe al incremento en la tasa de suicidios.
Como ustedes recordarán, los plaguicidas son las principales sustancias que se encuentran asociadas a la muerte por suicidio. Generalmente, aunque se oiga mal, un suicidio exitoso conlleva lo que es la muerte y generalmente está acoplado al uso de plaguicidas. Muchas veces porque estos suicidios ocurren en zonas rurales que al estar alejadas de un centro de atención hospitalaria de un mayor nivel, recuerden que generalmente son niveles de atención muy básica, pues obviamente cuando ya llega la persona intoxicada a un centro hospitalario con mayor capacidad, pues ya viene muy dañado su organismo y por ende da pie a que la tasa de mortalidad sea mayor. ¿Cuáles son los plaguicidas que más se encuentran asociados a los procesos de eh, intoxicaciones? Estos también son los que más se utilizan. Por ejemplo, los plaguicidas de tipo organofosforado, los piretroides y los carbamatos son los principales plaguicidas que se encuentran asociados a procesos de intoxicación y de mortalidad. Los plaguicidas de tipo organofosforado, como vamos a ver más adelante, se utilizan principalmente para incrementar la producción agrícola, también al igual que los carbamatos. Los piretroides también se utilizan para incrementar la producción, pero de productos florales o de hortaliza. Pese a que México utiliza estas sustancias, son pocos los estudios que eh, se enfoquen en el uso o en la frecuencia de uso de los plaguicidas en los diferentes estados. Tenemos algunos reportes, por ejemplo, en el caso de, de Nayarit, pues vemos que los plaguicidas que más utilizan son el clorpirifos, el metamidofos, el metilparatión, el ometoato y monocrotófos, los cuales son de tipo organofosforados. Otros estados, como por ejemplo en el caso de Durango, los que más se utilizan igual son de tipo organofosforados y tienen una función de fungicidas, herbicidas y demás. En el caso de Yucatán, igual se utilizan los plaguicidas que son el metamidofos, el clorpirifos, el malatión y el metilparatión. El patrón de uso va a variar en función de lo que se produzca. Generalmente, piretroides, recuerden, son utilizados para incrementar la producción de flores o de productos de horticultura. Eh, Organofosforados son utilizados principalmente para el uso agrícola y control de vectores, al igual que los carbamatos. Bien, ¿cómo se absorben estos plaguicidas? La absorción va a depender en gran medida del equipo de protección que se utilice. Este, digamos que es lo que se solicita idealmente como equipo de protección, donde tenemos un overall que va a cubrir la totalidad del cuerpo, tenemos zapatos especiales para fumigar, tenemos, aquí no se alcanza a ver, pero hay gogles, hay también se cubre lo que es la cara, la frente, se utilizan caretas, se utilizan guantes para tratar de disminuir el contacto del plaguicida con el aspersor o la persona que está realizando la fumigación. Cosa contraria, chicos, a lo que vemos generalmente en el campo. Generalmente en el campo a lo mucho llegan a usar guantes, quizás usan un paliacate o un cubrebocas, quizás usan algún sombrero o una gorra
y generalmente utilizan una camisa de manga larga y ya. Aquí vemos que está expuesta la vía ocular. También no usan una ropa que sea muy especial para la fumigación. Algunas personas reportan que sí, otras que no. O por ejemplo, aquí vemos en las campañas de eh, control de vectores que generalmente utilizan a lo mucho un pantalón, bueno, lo que es el uniforme, y generalmente se asocia con una camisa de manga larga que intenta proteger al operador del contacto con los plaguicidas. Pero dependiendo mucho del tipo de protección que use, va a ser la cantidad de piel que se encuentre expuesta, ya que la absorción de esta sustancia, de estos plaguicidas, van a ser principalmente la vía dérmica y la vía inhalatoria, y quizás si hay consumo de alimentos, la vía digestiva. También va a depender de cómo se realiza la fumigación. Si son fumigados algunos árboles o que una planta que tenga cierta altura, pues como vemos en esta imagen, la principal vía por la cual van a entrar los plaguicidas, pues es principalmente la frente, lo que es el canal auricular, lo que es también los ojos y demás. Si la aspersión es de plantas que tienen una altura baja, pues digamos que al menos el área superior no se va a ver tan comprometida. Aquí habría quizás un poco más de absorción en lo que es el área de extremidades inferiores. De acuerdo a este tipo de patrones de fumigación, se ha dado a conocer las tasas de absorción de lo que es los plaguicidas, usando como sitio de referencia la absorción del antebrazo. Como ustedes pueden ver, si es una fumigación de tipo superior, es decir, que la planta tenga una altura considerable, pues la principal vía de entrada de los plaguicidas es la frente, el canal auricular y el cabello, el cuero cabelludo. Si la forma es, digamos, que la planta tiene una baja altura, pues principalmente va a ser el empeine, o igual si la persona en lugar de usar un zapato cerrado utiliza un tipo de calzado abierto como son los guaraches, sandalias y demás, pues obviamente pues todo el pie va a ser comprometido en el proceso de absorción. Y algo interesante es que la cara interna de la mano o las palmas pues igual llegan a absorber, pero no tanto. Recuerden que en las palmas de las manos el principal estrato que tenemos de la piel es el estrato córneo, el cual es un poco impermeable a ciertas sustancias y por ende hace que no absorban mucho por esta área. Y algo interesante es que la mayoría de los plaguicidas se absorben en el área genital debido a procesos de sudoración. Digamos que si se llega a absorber en lo que es el área superior por procesos de sudoración, llegan a concentrarse principalmente en el área genital. Y de hecho, esta es la área que más plaguicidas se absorbe. Y también existe igual una relación que se ha demostrado entre el uso de plaguicidas con la disminución en la capacidad fertilizante en el varón y con el incremento en el número de abortos en las mujeres, o igual tener productos con algún defecto del nacimiento. Igual eso lo vamos a ver un poco más adelante.
Vamos a comenzar con los piretroides. Los piretroides son uno de los primeros plaguicidas que se utilizaron y se siguen utilizando porque son considerados algunos como ligeramente tóxicos, por lo cual su uso en el hogar se ha incrementado. Generalmente todos estos piretroides son ya sea el famoso Oco, Ray, Baygon, todas estas marcas comerciales son principalmente plaguicidas de tipo piretroide. Estas sustancias derivaron principalmente de lo que era el crisantemo y esta es la estructura de un piretroide primario. En la estructura de los piretroides secundarios tenemos el radical piretro y la adición de un alcohol que generalmente eh, tiene un grupo carbonilo y le da una mayor estabilidad a los piretroides. Recuerden, en un piretroide primario solamente vamos a tener lo que es el grupo piretroide, mientras que en los secundarios vamos a tener los grupos radicales, como es en este caso. Aquí vemos igual el grupo funcional del piretroide y aquí tenemos el ácido que se le ha adicionado para darle una mayor estabilidad al compuesto. El metabolismo es relativamente sencillo, se absorbe el plaguicida. Recuerden que la absorción puede ser vía inhalatoria, vía o por contacto dérmico o vía digestiva principalmente. Algunas veces la vía ocular también, si no se ocupa protección, pues también es absorbida. Una vez que este es absorbido y pasa a torrente sanguíneo, las principales enzimas que se van a encargar de metabolizarlo son las carboxilesterasas, las cuales, como su nombre lo dice, van a identificar al enlace carboxil y lo van a hidrolizar. Generalmente se van a obtener algunos metabolitos que son muy comunes entre estos grupos de plaguicidas. Dentro de estos metabolitos tenemos al ácido carboxilo dimetilciclopropano, el cual va a estar en una forma cis y en una forma trans. Estos dos metabolitos entonces son productos derivados de lo que es el rompimiento del grupo carboxilo, de lo que es el plaguicida piretroide. También se genera el fenoxibensil-alcohol, el cual es posteriormente oxidado, ya sea vía citocromo P450, algunas monooxigenasas o algunas Fabrin monooxigenasas que lo van a oxidar. Recuerden que en cada oxidación vamos a ir perdiendo lo que es un grupo hidrógeno y vamos a generar, por ejemplo, aquí tenemos al alcohol fenoxibensil, se oxida y se genera el fenoxibensilaldehído, alcohol deshidrogenado. Bueno, aldehído significa eso, alcohol deshidrogenado, y después que este se vuelve a tener un proceso de oxidación, culminamos con el ácido fenoxibenzoico. Este último es el que principalmente se detecta como biomarcador de exposición. Recuerden que aquí pudiéramos diferenciar entre biomarcadores de susceptibilidad, como son la medición de las carboxilesterasas, quizás algún polimorfismo que se asocie con una baja actividad o alta actividad, lo podríamos identificar como un biomarcador de susceptibilidad al cis-DDCA y al trans-DCCA o al 3-PBA, los podemos identificar como biomarcadores de exposición, puesto que derivan del metabolismo de lo que es el plaguicida piretroide. El mecanismo de acción de los plaguicidas piretroides es que desregularizan el potencial de membrana. Recuerden que para el impulso de estímulos nerviosos se requiere de un potencial de membrana, el cual está asociado principalmente a bombas de sodio y potasio.
Cuando se lleva a cabo lo que es el impulso neuromuscular, hay una entrada de sodio, se abre, digamos, el canal, se entra lo que es sodio y se genera un potencial de acción. Este potencial de acción se ve inhibido cuando se cierra precisamente esta bomba o este canal iónico, lo que genera potenciales de acción. Lo que hacen los plaguicidas piretroides es precisamente mantener siempre abiertos estos canales, lo cual hace que el sodio difunda generalmente eh, libre a favor de un gradiente de concentración, y pues esto va a generar diferentes potenciales de acción, y esa generación de diferentes potenciales de acción es lo que se asocia al desarrollo de neurotoxicidad, quizás movimientos involuntarios y exceso de la sobreestimulación de lo que son las neuronas. De hecho, las manifestaciones de la intoxicación por estos tipos de plaguicidas van a generar dos tipos de síndromes. Uno que se le conoce como síndrome T, el cual está caracterizado por la generación de temblores ligeros en todo el cuerpo, pese a que esté en postración, y esto se debe principalmente a que hay mucha alteración en lo que es el potencial de acción. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son plaguicidas piretroides que son capaces de inducir este tipo de síndromes. El otro es el síndrome CS, el cual hay una salivación profunda y también hay igual temblores fuertes, hay una generación de convulsiones, los cuales pues vemos representados en esta imagen de arriba, donde tenemos igual a un individuo que ha sufrido una intoxicación por este tipo de plaguicidas, y vean que hay bueno, no, aquí no lo podemos ver, pero el sujeto, de acuerdo a lo que describen en el cuadro clínico, sufría de convulsiones y de temblores involuntarios en todo el cuerpo. E igual aquí tenemos algunos de los plaguicidas que pueden ocasionar este tipo de síndrome. Otros plaguicidas son los plaguicidas de tipo organofosforados, que son compuestos que derivan del fósforo y tienen sustancias radicales que pueden ser ésteres o amidas. Eh, Recuerden que el metabolismo, esto lo vieron algunos de los que realizaron la actividad de recuperación, pero el primer proceso, una vez que se lleva a cabo la absorción, es la desulfuración oxidativa, en el cual vamos a perder lo que es el azufre y vamos a ganar un oxígeno. Esta forma se le conoce como desulfuración oxidativa precisamente porque se gana un oxígeno y se pierde lo que es el azufre. Esto se le conoce también como proceso de bioactivación. En este caso se pierde el azufre, se gana el oxígeno, y a estos compuestos se les conoce como compuestos oxonificados. Y aquí vemos un claro ejemplo de que el metabolito, en este caso el paroxón, maloxón, fonofosoxón, es más tóxico que el compuesto padre, en este caso el paratión, el malatión, el fonofos. Aquí, para la mayoría de los plaguicidas, para nombrar su compuesto oxonificado, solamente vamos a agregar la terminación oxón. Paratión lo cambiamos a paroxón, malatión lo cambiamos a maloxón. La palabra tión en este caso nos está indicando que tiene un azufre, y cuando lo cambiamos por oxón, pues estamos haciendo referencia a que ha sufrido un proceso de desulfuración oxidativa. Recuerden, estos metabolitos son más tóxicos que el compuesto padre. De hecho, aquí lo podemos ver. La LD50 del malatión
del paratión es de 14 miligramos por kilogramos en rata, mientras que el paroxón es de 1,4. Es decir, es en orden de toxicidad 10 veces más tóxico el paroxón en comparación con el paratión. Igual lo vemos para el maloxón, para el onofosoxón, en los cuales estos metabolitos son más tóxicos que el compuesto padre. Una vez que se ha oxonificado, este puede ser hidrolizado a través de hidrolasas como es la paroxonasa, los cuales van a reconocer precisamente a este grupo oxonificado y los van a hidrolizar. Generalmente van a generar ácidos dietilfosfóricos, los cuales se van a excretar a través de la orina y compuestos nitrofenados, en los cuales igual se excretan a través de la orina y funcionan entonces como biomarcadores de decisión. Aquí vemos el metabolismo clásico que incluye los dos tipos de fases, la de fase 1 y fase 2. Recuerden, tenemos al clorpirifos. Primero va a sufrir una desulfuración oxidativa a través del citocromo P450. Aquí nos está indicando precisamente que pierde el azufre, gana un oxígeno y obviamente al ganar un oxígeno ya la podemos denominar como un metabolito oxonificado y por eso tiene esta terminación de oxón. Este metabolito es el responsable del efecto tóxico de los plaguicidas organofosforados. Recuerden, los oxones de los plaguicidas organofosforados son los responsables de la toxicidad y principalmente el mecanismo de toxicidad es por la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, que lo vamos a ver más adelante. Una vez que se genera entonces el compuesto oxonificado, este puede ser reconocido por esterasas de tipo A, como es la paroxonasa 1, que va a hidrolizar a estos compuestos oxonificados en compuestos dietilfosfatados y nitrofenados. Si esto no ocurre, podemos nosotros metabolizar al clorpirifos vía citocromo P450 realizando una hidrólisis del enlace fosfodiéster de los plaguicidas y tenemos como resultado grupos dietilfosfatados y al tricloropirón, cual va a ser conjugado y va a ser eliminado a través de la orina. Recuerden que aquí se va a conjugar con sulfato o con algún grupo glucurónido. El mecanismo de acción de los plaguicidas organofosforados, que también lo comparten con los plaguicidas de tipo carbamato, es la inhibición de la acetilcolinesterasa. Cuando tenemos un impulso neuromuscular, uno se puede liberar algunos neurotransmisores. Uno de esos neurotransmisores es la colina. La colina generalmente está asociado a neuronas de tipo muscular. Entonces, cuando viene el impulso neuromuscular, se libera lo que es esta colina. Esta colina llega a los receptores de acetilcolina y van a transmitir el impulso nervioso, excitando a lo que es la neurona postsináptica. Obviamente, esta unión de lo que es la colina con su receptor debe de ser transitoria. ¿Cómo logramos que sea transitoria? Pues tenemos una enzima que es la acetilcolinesterasa que va a hidrolizar a lo que es la colina en ácido acético y de esta manera va a inhibir el impulso neuromuscular. Cuando tenemos en este caso los metabolitos oxonificados, en este caso es el paroxón, que derivaría del paratión,
va a inhibir irreversiblemente a la enzima acetilcolinesterasa. Esto lo hace por un ataque nucleofílico hacia su sitio catalítico. Aquí en el sitio catalítico tenemos un grupo hidroxilo, el compuesto oxonificado genera un ataque nucleofílico, se une a lo que es la enzima acetilcolinesterasa. La enzima acetilcolinesterasa realiza entonces la hidrólisis del enlace fosfodiéster y de esta manera queda fosforilada de manera irreversible, ya que esta fosforilación ya no se puede revertir, por lo tanto se inhibe la acción de la enzima acetilcolinesterasa. ¿Qué resulta de esta inhibición? Pues bueno, resulta que la colina ya no es hidrolizada y por ende él va a estar generalmente unida a su receptor. Va a haber una mayor cantidad de colina, mayor cantidad unida a su receptor, por ende va a haber una mayor excitación de la neurona postsináptica. Por lo tanto, la transmisión del impulso neuromuscular va a ser más activa, generando tipos de síndromes dependiendo de los receptores que hayan sido excitados. Tenemos el síndrome muscarínico y el síndrome nicotínico, en el cual ambos se van a llevar a cabo por la estimulación de estos receptores en la neurona postsináptica por la colina y van a tener diferentes sintomatologías. En el caso del síndrome muscarínico se va a caracterizar por la presencia de salivación, va a haber un incremento en lo que es la generación de lágrimas, va a haber un descontrol en lo que son los esfínteres, provocando incontinencia urinaria, igual incontinencia fecal, va a haber un movimiento peristáltico muy grande de los intestinos que resulten cólicos, e igual el incremento en las evacuaciones. Por el otro lado, en el caso del síndrome nicotínico, vamos a tener lo que es igual temblores involuntarios, va a haber parálisis de lo que son los músculos del cuello, va a haber midriasis, que recuerden es la dilatación de las pupilas, y también vamos a tener lo que es taquicardia. Esto se ve asociado principalmente a que se está sobreestimulando eh, los receptores de acetilcolina. Vamos a tener diferentes biomarcadores que nos permiten valorar la exposición a los plaguicidas. En este caso, chicos, los compuestos de aquil fosfatados y diaquil sulfurados van a ser biomarcadores de exposición, pero si se fijan, como todos los plaguicidas convergen en estos, pues no son específicos, simplemente nos dicen que un individuo se encontró expuesto a un plaguicida de tipo organofosforado, pero no somos capaces de reconocer a qué tipo de plaguicida organofosforado en específico se encontró expuesto. Ese es uno. En el biomarcador de susceptibilidad tendríamos a la peroxonasa 1, el cual se encarga de desintoxicar a los compuestos oxonificados. Y en el biomarcador de efecto vamos a tener los niveles de acetilcolinesterasa, los cuales se van a disminuir en procesos de intoxicación. Otro biomarcador que se utiliza también para valorar la intoxicación por plaguicidas organofosforados es la butirilcolinesterasa. A la acetilcolinesterasa se le considera como colinesterasa verdadera y a la butirilcolinesterasa como falsa colinesterasa. Esto tiene que ver por las funciones que tienen. La acetilcolinesterasa está implicada principalmente en procesos de control de la transmisión de impulsos neuromusculares, mientras que la butirilcolinesterasa se sabe que está implicada en el desarrollo neuromuscular, en el control del apetito y en otras funciones que todavía no se encuentran muy bien dilucidadas, pero también nos sirven como un biomarcador
para valorar la exposición a plaguicidas, y esto es precisamente lo que nos marca este gráfico. Aquí tenemos los niveles de butirilcolinesterasa y aquí tenemos los niveles de plaguicida, en este caso dimetoato. Como ustedes pueden observar, a medida que se incrementan los niveles de este plaguicida, pues los niveles de la butirilcolinesterasa bajan. Cuando empieza a haber el proceso de metabolismo y de excreción, se empiezan a recuperar los niveles igual de butirilcolinesterasa. Sin embargo, como yo les comentaba, existen algunos plaguicidas que son más tóxicos que otros, y como ustedes pueden ver aquí en el caso del Fentión, pues pese a que hay una disminución en los niveles del plaguicida, no vemos ese proceso reversible en la actividad de la butirilcolinesterasa, es decir, no vemos ese incremento que veíamos con el dimetol. Si bien lo que acabamos de ver son las complicaciones agudas de las intoxicaciones por plaguicidas, tenemos algunas asociaciones que vislumbran la relación entre la exposición a plaguicidas con el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Primeramente, ¿cómo podemos definir una condición crónico-degenerativa en comparación de una infecto contagiosa? Es que las enfermedades crónico-degenerativas, como su nombre lo dice, son procesos de larga evolución y no se transmiten mediante contacto persona a persona. En este caso, se ha asociado a la exposición a plaguicidas con el desarrollo de este tipo de enfermedades, principalmente por procesos de carcinogenicidad, es decir, que un plaguicida se encuentra asociado como probable carcinógeno humano, como carcinógeno humano, como potenciador o iniciador. Recuerden que esto lo veíamos cuando veíamos la clasificación de los carcinógenos por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer. También tenemos efectos a nivel metabólico. Algunas veces se ha asociado el uso de plaguicidas con el desarrollo de enfermedades como son diabetes, resistencia a la insulina, obesidad y demás. Efectos en el desarrollo, como puede ser el desarrollo de productos con algún defecto, principalmente lo que se ha estudiado aquí en México son personas del estado de Yucatán y aquí en el estado de Guerrero, que en el caso de las mujeres de Yucatán presentaba una mayor frecuencia de abortos en comparación con las mujeres que no se encontraban expuestas a plaguicidas. Esto también se encontró la misma relación en personas del estado de Morelos. Aquí en Guerrero existe un estudio en el cual se valoró la exposición a plaguicidas con el desarrollo del labio y paladar hendido, donde se demostró que la exposición a plaguicidas también funcionaba como un factor de riesgo para el desarrollo del labio y paladar hendido. En relación al daño reproductivo, se ha eh, valorado que igual en Yucatán existe disminución en la calidad del esperma de las personas, en este caso los varones que se dedicaban a la agricultura y que por ende tenían exposición a plaguicidas en comparación con aquellos que no tenían. En relación al efecto de neurotoxicidad, pues son todos los efectos que ya hemos visto, como es la inducción de síndromes muscarínicos, nicotínicos, síndrome TS y demás de los pirenoides. En este caso, nos vamos a revisar el efecto que tiene en el desarrollo de cáncer. Recuerden que el cáncer se considera como una enfermedad multifactorial donde se va a ver asociado factores intrínsecos del individuo como es la edad, el género, la dieta, la actividad física, algunos factores biológicos como son infecciones bacterianas, virus y parásitos, algunos factores físicos como la radiación UV
y factores ambientales, como la exposición a xenobióticos. ¿Cómo es que los plaguicidas realizan o pueden conllevar, cómo la exposición a plaguicidas puede conllevar a lo que es el desarrollo de cáncer? Primero que nada, chicos, aquí hago un paréntesis y como ustedes pueden ver aquí, muchas veces se traduce pesticidas como sinónimo de plaguicidas y pesticidas en el español realmente es una mala traducción, así que siempre utilicen el término de plaguicidas. Pesticidas en español es un término que no estoy muy seguro si existe o no y no es bien utilizado, pero bueno, regresando al tema, ¿por qué estas sustancias pueden inducir algún desarrollo de cáncer? Es precisamente porque sus metabolitos son muy nucleofílicos y por ende tienden a interaccionar con lo que es el ADN. Generalmente producen unas mutaciones por la generación de adductos, que es la adición de un metabolito de un plaguicida hacia lo que es la estructura del ADN por una lectura errónea de lo que es la base complementaria por una ruptura de cadena simple o de cadena doble, como ustedes pueden observar acá. Puede haber cambios epigenéticos, puede haber cambios en la expresión de genes, puede haber la activación de genes asociados al desarrollo de cáncer o oncogenes, o puede haber disminución de genes reguladores del ciclo celular. Todos estos genes pueden eh, ser alterados por los plaguicidas y conllevar a lo que es un daño genético. Obviamente, una célula que tiene un daño genético, si se empieza a replicar sin control, pues da pie a una nueva cepa, por así decirlo, de que ya no tiene tantas características con la célula que le dio origen y pues se desarrolla igual un cáncer. En este caso, los que más se han encontrado asociados es para los plaguicidas de tipo piretroide. Ustedes pueden observar aquí en el cual se identificaron 5 metabolitos no específicos de piretroides. Recuerden que son metabolitos no específicos precisamente porque nos hablan de que alguien se encontró expuesto a estos plaguicidas, pero no nos dicen a cuál plaguicida. Recuerden que estos son los tres metabolitos que derivan del metabolismo, valga la redundancia, de los plaguicidas de tipo piretroide. En este caso se realizó un estudio de casos y controles donde se incluyeron a 176 niños que padecían leucemia y a 180 controles, los cuales fueron pareados por edad y por sexo. Y como ustedes pueden ver aquí, en el caso de los chicos que tenían leucemia, pues los niveles de los plaguicidas, de estos metabolitos de estos plaguicidas piretroides, fueron más altos en comparación con el grupo control. Y ya en un análisis de riesgo, pues como ustedes pueden observar, casi de una forma dosis dependiente, que es lo que ustedes pueden ver acá, a medida que se incrementa la dosis de estos metabolitos, hay un incremento en el riesgo de padecer leucemia. Y esto es uno de los estudios que nos habla que posiblemente hay una relación entre la exposición a los plaguicidas de tipo piretroide y el desarrollo de leucemias. Otro de los mecanismos asociados hacia la toxicidad indirecta de los plaguicidas es el desarrollo de enfermedades de tipo metabólico. Generalmente se ha en años recientes documentado esta relación. Aquí lo que se presenta es la producción de químicos, entre ellas los plaguicidas, que como vemos año con año se va incrementando y acá tenemos el incremento de obesidad. Esto es una teoría que se tenía pensada en el cual se decía que el incremento en los el uso, el incremento en el uso de productos químicos se asociaba con el incremento en las tasas de obesidad.
más que por un proceso de eh, industrialización, era por el efecto que tenían estas sustancias sobre el órgano blanco, en este caso el tejido adiposo. Y bueno, esto mismo se decidió estudiar para lo que son los plaguicidas. Aquí se tenían ratas a las cuales se les dio clorpirifos, que veíamos era un plaguicida de tipo organofosforado, y como ustedes pueden ver en comparación con el grupo control, pues las ratas que tenían una exposición a este plaguicida tuvieron un mayor peso en comparación con las ratas que no se encontraron expuestas a este plaguicida. Y como ustedes pueden ver, pues se incrementó precisamente el tejido adiposo en comparación con las ratas control. Esto sugiere que quizás la exposición a estas sustancias se asocie al desarrollo de obesidad. Ah, ¿Cómo decidimos si una persona que se encuentra expuesta o no ya tiene un riesgo? Bueno, en México tenemos a la norma 047, la cual va a identificar la exposición, más bien vamos a identificar los índices biológicos de exposición para personal ocupacionalmente expuesto a sustancias químicas. Es decir, valoramos biomarcadores que nos permitan identificar si una persona por su trabajo ya se ha expuesto demasiado a una sustancia y requiere que deje de trabajar en teoría o que utilice algunas implementaciones que reduzcan esta exposición. Este es el caso, por ejemplo, de los fumigadores que se encuentran adscritos al control de vectores en la Secretaría de Salud. En teoría, se deben de analizar, me parece que dos veces al año se determina lo que la norma exige que se determine lo que es la acetilcolinesterasa, y si observamos una disminución del 70% del valor inicial del individuo, decimos que hay un posible riesgo a la salud y el individuo, por ley, debería de dejar de trabajar y recibir su sueldo como si estuviera trabajando hasta que otra vez la acetilcolinesterasa vuelva a su punto normal. Sin embargo, generalmente la acetilcolinesterasa como biomarcador no se encuentra muy bien estandarizado. Cada laboratorio puede utilizar un sustrato diferente, un método diferente, una cinética diferente. Así que lo que más se ha utilizado o se ha estandarizado es el análisis de la butirilcolinesterasa, la cual yo les mencionaba que nos habla igual si una persona se ha encontrado expuesta o no a los plaguicidas de tipo organofosforado o carbamato. Y pues bueno, chicos, esto fue todo por el tema de intoxicaciones por plaguicidas.